En esa caricatura de Gasparín o en la revista, yo leía a Gasparín en las historietas y todo, te ponen que todos los fantasmas eran como malos y asustaban, y él era el único bueno, él y Wendy, su amiga, que era Ajá, ajá. brujita buena, pero ellos dos eran la excepción, porque todos los demás eran chocarreros, asustaban, o sea, en Estados Unidos la cultura de los fantasmas es hay que tenerles miedo. Así es. Estamos con Fer Broca, maestro espiritual, hablando de las diferentes formas en que se ven a los fantasmas y a los espíritus en esta época de Día de Muertos. Pero esa es la onda estadounidense. Es muy la onda de generar miedo para vender. O sea, yo creo que todo es más vendible o mucho es muy vendible cuando hay miedo. Entonces nos enseñaron, nos metieron en la cabeza que los fantasmas nos van a jalar los pies, que van a mover las cosas, que van a apagar la luz, que siempre están en la oscuridad. Y la realidad es que son parte de la vida cotidiana. Hay fantasmas de día, de noche y de madrugada. Hay fantasmas que son benéficos, fantasmas que están un poquito enojados, pero son realmente la excepción. Ok, oye, bueno, en México sabemos que se puede percibir a los fantasmas, hay gente que los percibe. Ahorita vamos a hablar de las culturas. Aquí en el comercial seleccionamos algunas culturas, la egipcia, el hinduismo, el shinto, El Shinto es el bien interesante. chamanismo. Rápidamente vamos a tocar la forma en que lo ven en esas culturas. Pero aquí la gente en nuestra cultura, cuando regresan los fantasmas o nuestros antepasados, hay gente que siente su energía, ¿Sí? su aroma, hay gente que dicen que los huele. Sí, Hay gente que dice que los ve, sí. hay un montón, Hay de todo. hablaremos, o sea, se celebra, en nuestra cultura no se le tiene miedo. ¿Habría No se alguna le razón para tenerle miedo a los espíritus? Yo creo que cuando la gente lo entiende, no. No. Creo que el miedo no es algo natural, la muerte es algo absolutamente que pasa, que ocurre, que todos nos tenemos que enfrentar a ella. Ajá, Y las culturas prehispánicas, que de ahí viene nuestro no miedo a la muerte, ajá, tenían una relación de convivencia con los muertos como entidades espirituales ajá. que tenían que hacer su tránsito corporal, pero que de pronto en etapas muy particulares venían a convivir con los vivos. Y entonces se Ajá. celebra, se festeja. Yo creo que a veces hasta puede llegar a un punto en donde para otras culturas sea grosera la cercanía que tenemos con la muerte, porque nos Ajá. reímos de la muerte, convivimos con la muerte. Esta figura emblemática que es la Catrina, que me parece una belleza de símbolo, es adornamos a la muerte Sí, y eso nos permite tener un vínculo mucho más cercano y muy natural. claro. No hay esta barrera de los muertos y los vivos, sino que de No. cuando en cuando nos sentamos a compartir la misma mesa. Luego está el tema de la ouija, ¿no? Eso ya son otras Son cosas. otras, no, bueno, pero te la venden en el supermercado como un juguete. Sí, que no lo Yo, es. que no lo, exacto. Yo alguna vez a mi mamá y a mis hermanos y primas les dio por empezar a jugar a la ouija. Y ellos se juntaban en la casa y le preguntaban cosas a la ouija y empezaron a salir cosas. Yo estaba pequeño, pero recuerdo que empezaron a preguntarle cosas que ellos no sabían. Ujú. Y después iban y las comprobaban y madres, si eran real. Fechas y cosas Claro. muy específicas. Y entonces empezaron a clavar en el tema de la ouija. Yo tenía como 5 o 6 años y me acuerdo que la Ouija un día dijo que yo iba a trabajar en radio y televisión y no Wow. sé, sí, 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 salieron cosas muy específicas, pero me acuerdo que acabamos, yo estaba bien chiquito, la familia acabaron tirando la Ouija porque empezaron a ocurrir cosas raras, negativas, ¿De y acuerdo? por ahí creo que un sacerdote o alguien les dijo, no, esas son energías, no hay que jugar con esas energías, tiren la Ouija, y me acuerdo que a mí me tocó ir a tirar, y es que pasaba el camión de la basura, vieron la Ouija, Mandaron al más chiquito. sí, mandaron, quién sabe por qué. A ver, Marco, órale, va a tirar la ouija. Y salí yo con la ouija y la aventé así en el camión de la basura. Y ya, y supuestamente, yo estaba muy chico, o sea que mi punto de vista pues, puede ser muy poco objetivo porque son puros recuerdos distorsionados, ¿no? Pero recuerdo que después de que se fue la ouija de la casa, ya no hubo problemas. Pero aunque le llamaban a los espíritus y les hacían preguntas y supuestamente invocaban espíritus buenos, había como una sensación de miedo y de Sí, adrenalina. es verdad. Lo que pasa con la cuija, para que la gente la ubique, Ajá. es como si fuera un radio que te sintoniza a una frecuencia y cualquier persona te puede contestar. Entonces, suele pasar Cualquiera. cualquier muerto, claro, cualquiera. Tú, cuando haces un trabajo de espiritista, que es como se llaman estos tipos de trabajos, Ajá. tú estás conectando con espíritus, pero no necesariamente sabes con qué espíritu estás conectando. Entonces, yo categóricamente digo, no se No. juega, no es un juguete y no es un buen medio para comunicarnos con nuestros muertos. Hay otros medios mucho más Sí. amorosos, mucho más fluidos y mucho más auténticos. Sí pasa mucho que en este juego, entre comillas, entran espíritus de esos que hablábamos al principio, que están enojados, que son vengativos, que tienen información, pero que no es una información ni armoniosa ni amable, aunque es correcta, no es una información saludable. Sí, a mí lo que me llama la atención es que no importa la religión, todas las religiones coinciden
en que no hay que jugar a la ouija o a la cuija, como le quieran Exacto, decir. exacto. Pero no es que te digan, ay, por favor, es un juego, pues lo venden en el supermercado, eso es de mentiras. No, te dicen rotundamente, no, No. saca la cuija o la ouija. La ouija, sí. La ouija, Sí, o sí. ouija, Ajá, exacto. sácala de tu casa. O sea, lo toman así como con la seriedad que tú contestaste. Sí, sí. No conozco a ningún maestro de religión o de espiritualidad. Que diga, ay, qué padre. Sí, no pasa nada y No. juéguenlo. Pero lo venden en el súper o en la Sí, tienda de de acuerdo, juguetes. de acuerdo, Se de vende acuerdo. como un juguete. Se vende como un juguete porque si tú no conectas con la energía espiritual, es un juguete que no hace nada, pero cuando tú realmente intervienes en ese plano sutil y te responde un espíritu, te estás metiendo en cosas que no son correctas. ¿Alguna Vamos. vez jugaste? Nunca, porque Nunca. le tengo mucho respeto, porque sé lo que pasa, porque vi cosas y dije, yo soy muy listo, yo no hago cosas que no tenga que hacer en la vida. ¿Sabes quién la inventó? ¿De dónde viene la ouija? Viene de una derivación de los trabajos del siglo XVIII, del mucho espiritismo. Ajá. Se ocupaba al principio una tabla, una mesita de 3 patas, que se movían las patitas para dar un sí y un no, y de ahí se fue generando una derivación hasta llegar a esa tabla con letras Sí. y números que iba respondiendo a través de un transmisor que es un Ya. triangulito, un corazoncito. Sí, aquí la gente, todos coinciden aquí en el chat de que sí, la ouija es abrir portales y que no nos metamos ahí. No, no hace falta. Pero hay varios que están diciendo, bueno, pues, pero díganos cómo se puede hablar con los fantasmas. Ahorita hablamos de eso. Vamos a hablar de ver, eso, nada más vamos a hablar de rápidamente, eso. los egipcios, ¿cómo veían a los fantasmas y a la muerte? Los egipcios pensaban que el cuerpo humano tenía un componente físico y un componente espiritual. Ajá. Cuando la gente moría, se desprendían estos dos componentes y el Ka, la energía vital, hacía un viaje de transición, subía por esta serie de pasadizos y de pruebas al estilo de los budistas, Ajá. de que hablamos, y luego podían conectar y regresar ese Ka. Entonces tú podías hacer una ceremonia, un ritual para invocar el Ka de un ancestro, para invocar el Ka de un gobernante, para que esa energía te acompañara y te protegiera. Ya. Se hacía de forma ritual en templos este trabajo con los muertos, fundamentalmente con las divinidades asociadas a la Ajá. muerte, como Anubis, por ejemplo, que es Ya. una figura muy asociada con el plano de los muertos. Muy bien, a ver, vámonos para Asia. El hinduismo, el Eh. taoísmo, el budismo, o sea, China, Japón, la India, esa zona del mundo que tiene estas religiones, incluso andaba por ahí el confucianismo, o sea, estas religiones que tenían cosas similares. El hinduismo, del budismo hablamos un poquito ya de los bardos de Tíbet, que es Sí, sí, budismo. Del hinduismo se cree que los espíritus reencarnan. Existe esta rueda de la reencarnación. Entonces, tu fantasma va a un lugar al que aprende, cuando te mueres, asciendes a un lugar en el que aprendes y regresas a una próxima encarnación. Entonces, tu propio espíritu de otra vida vuelve a encarnar contigo en una siguiente vida y vas avanzando así. Se cree muchísimo en esta tradición que cuando el tiempo en el que la persona está muerta, el espíritu puede comunicarse con los familiares que tuvo la persona en esta encarnación. Es decir, si se muere la mamá, no ha encarnado, ojo, no ha encarnado todavía, está en ese plano que se llama plano de suspensión, puede regresar a darle mensajes en sueños a sus hijos, a cuidar a Sí. su familia. En el Tao, Ajá. que es una religión o un camino espiritual de la naturaleza, se cree en la energía. Entonces, un muerto es energía que se vuelve a diluir con la energía planetaria y se habla de los espíritus de la naturaleza. Entonces, cuando, por ejemplo, en el Tao, que es hermoso, Ya. un árbol milenario es destruido, se corta, el espíritu del árbol milenario, muerto, sí. se transfiere a otro árbol para aconsejarlo, para enseñarle todo lo que ha sabido a través de Ya. esos milenios y sigue perpetuando su información. El taoísmo me gusta mucho. El taoísmo a mí me encanta, es una tradición muy bonita. Claro, porque es completamente, o sea, el taoísmo, yo me acuerdo que la vez que empecé a leer el Tao, que decía, así empieza, ¿no? Dice, el verdadero Tao del que Sí, el verdadero, sí se puede. el verdadero Tao no es aquel Tao del que se puede hablar. Exactamente. O sea, cuando tú estás hablando de lo sagrado, de lo divino, de Dios, No estás hablando de eso. de la verdad, porque no tienes palabras y Así no lo es, entiendes. así O sea, es. entonces empieza diciéndote, vamos a hablar del Tao. Pero esto no es... esto no es la verdad. O sea, no Así conozco es. ningún otro libro sagrado Así que es. empiece diciéndote, hey, hablemos de esto, pero sé consciente que eso es limitado y que no es la verdad absoluta. Así o sea, es. mucha humildad. Mucha humildad y mucha conciencia de lo sutil. Sí. El Tao es una tradición muy de percepción sensible, de conexión muy profunda. Y hay una tradición que a mí me parece poco conocida, Ajá. que se llama Shintoísmo, Ajá. que es una tradición japonesa que tiene, que es su tradición auténtica. El Japón luego se volvió budista
budista a través de la ruta de la seda y demás, Ah, pero su tradición original es el Shinto, y en el Shinto hay una honra a los ancestros. Ok. Es algo precioso, que es a donde yo quiero llegar. Es los muertos, que son nuestros muertos, no los muertos chocarreros de quién sabe quién, sino esa familia, ese linaje del que venimos, que podemos buscar su consejo, su protección y su guía. Ah, qué bonito. Estamos con Fer Broca, maestro espiritual. Hacemos una pausa. Cuando regresemos hablaremos de los muertos y fantasmas desde el punto de vista del chamanismo y la pregunta que están haciendo. Fer Broca, ¿se puede uno comunicar, no con la ouija, pero se puede uno comunicar con los espíritus? Dime, yo quiero ver, hay varios aquí que quieren ver fantasmas y cosas. Ahorita volvemos.